Tutor y compañeros, buenas tardes. Soy el estudiante Omar Fabián Moreno Molina en la materia de sistemas embebidos, la fase 1. Esta es mi cédula que me identifica como el original. Eh, Después vamos a tener aquí la diferencia entre microprocesador, microcontrolador, una board, una mini PC o una board pequeña y un sistema embebido. Entonces tenemos que el microprocesador ejecuta instrucciones y procesa datos que se requiere hacer funcionar alguna máquina. ¿Dónde lo encontramos? En computadores de escritorio, servidores o estaciones de trabajo. ¿Qué es el microcontrolador? Es un circuito integrado, un chip que incluye memoria y periféricos de entrada y salida, como las unos y ceros que se le inyecta para poder activar cualquier instrucción. Entonces, son utilizados como en el Arduino, que es donde lo vemos especialmente. También tenemos el SBC, el Single Board Computer. La computadora es pequeña, una sola, y es utilizada para proyectos de robótica. Y la más utilizada son las Raspberry, viene versión de 1 hasta 5, en la que actualmente va. Y el sistema embebido es, digamos, por ejemplo, algunos elementos pequeños, como podemos decir el Arduino, que tiene un sistema operativo interno único de ella. Entonces, a eso se le llama que es un sistema embebido que va interno dentro de ese equipo electrónico y digamos que no se puede modificar, sino siempre será él. Un ejemplo son los celulares. Ahora vemos, ahora vamos a ver los componentes de hardware de un sistema embebido y su diagrama de bloques. Entonces, por ejemplo, para el caso del microcontrolador encontramos que él ejecuta las funciones, tiene obviamente la memoria RAM, periféricos de entrada y salida. A estos periféricos de entrada y salida, ellos se actúan por unos y ceros, donde tienen unos sensores que también si ve un obstáculo, entonces nos manda un 1, si no, manda un 0. Al igual los actuadores, que es la misma historia, solo que es más mecánico. Y su correspondiente fuente de alimentación, y aquí lo vemos, la fuente de alimentación, la memoria, periféricos, actuadores y la conectividad si tenemos datos para enviar de un lugar a otro, como pasa en los Arduinos. Ahora tenemos las características que diferencian los sistemas embebidos, que tenemos que un propósito específico para diseñar o realizar algunas funciones determinadas, es en tiempo real, los recursos son limitados porque la memoria no viene, digamos, mayor amplia, sino a veces tiene un delay, un retardo debido a su limitada memoria RAM. Es muy fácil de usar debido a que en las universidades, los trabajos de universidad, es muy práctico. Integración con hardware y software y tiene sistema de datos para poder tener enlace con ellos. La otra facilidad es que se puede integrar con varios actuadores o sensores para poder dar mejor la instrucción. Ahora tenemos el lenguaje máquina versus código fuente y de bajo y alto nivel. Entonces, aquí al lado izquierdo encontramos el lenguaje de máquina versus código fuente. Entonces, encontramos que son códigos binarios hexadecimal que entiende directamente el procesador. Depende de un hardware difícil de escribir, leer y mantener. Eh, Esa es una. El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas por un programador al inicio o al transcurso de una aplicación que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, en la parte de MATLAB encontramos el inicio, el encabezado, definir las variables y donde inicia las rutinas o los ciclos para hacer una secuencia de mandos. Eh, Ahora, también tenemos el versus de lenguaje de bajo nivel y alto nivel. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, uno es el lenguaje cercano de máquina y el otro es el de alto nivel, es el lenguaje cercano a nivel humano. Entonces, esa es la diferencia del uno a otro. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que internamente, por ejemplo, se ven las instrucciones por números, caracteres y demás, y letras, donde podemos, él internamente envía la instrucción. En alto nivel, el nivel que uno, cuando va a programar, ingresa las variables, ingresa las rutinas, pero es un lenguaje que uno entiende y le da la orden a la máquina. El bajo nivel es que la máquina internamente coge esa instrucción que uno le da y da la instrucción
a physics de hardware, de software a hardware, pero es un lenguaje interno como ya lo mencioné anteriormente. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia de un lenguaje de programación compilado y uno interpretado? Entonces, el lenguaje compilado es el código fuente que se traduce completamente entre la máquina antes de ejecutarse. El lenguaje interpretado es el que lee y ejecuta el código durante la ejecución e instrucción por la instrucción que uno mismo le da. Entonces, esa es la gran diferencia de uno a otro. El otro punto, el punto 7, es cuál es la diferencia entre firmware, bootloader y un sistema operativo en el contexto de los sistemas embebidos. Entonces tenemos que, como lo hemos mencionado en la anterior ayuda, que el firmware es el software específico grabado en la memoria interna. Por ejemplo, podemos decirlo que el firmware de los computadores de escritorio es el sistema operativo de la BIOS. Eso es un firmware, es el sistema operativo, la BIOS como la interna. Bootloader es un pequeño programa que se ejecuta al encender o reiniciar el dispositivo. Sus funciones principales, iniciar el hardware básico y cargar un firmware en el sistema. Como podemos volver a los computadores normales o de escritorio portátiles, cuando uno inicia para entrar a la BIOS, él le dice por dónde va a arrancar, si por disco, por red, por wake o LAN, un poco de funciones para poder iniciar el sistema operativo que queremos. Y el sistema operativo es el software que administra todos los recursos de esa máquina. Esa es la diferencia entre ellos. Entonces tenemos como en resumen que bootloader inicia el sistema, en firmware controla el hardware y el sistema operativo gestiona todos los recursos para ejecutar o trabajar en la máquina. En el siguiente punto tenemos el artículo científico, presentación y aplicación del sistema embebido. Entonces aquí tenemos el artículo de IoT de que presentamos aquí de Smart Agriculture, los autores, la revista científica, digamos, la bibliografía y la aplicación del sistema desarrollado en el artículo un controlador de riego inteligente basado en IoT, que monitorea la humedad del suelo, la temperatura y el nivel de agua que permite controlar bombas de riego de forma remota a través de una aplicación web. Toda esta aplicación utiliza el ESP32 como unidad de control y servidor entre ellos para hacer la actuación de datos en tiempo real como lo vemos en la imagen. Entonces, ¿qué tenemos con estos beneficios? Uso eficiente del riego de agua, o sea, ahorrar agua, mejoramiento del rendimiento de los cultivos, monitoreo y control en tiempo real mediante página web o aplicación de celular, y ya la toma de decisiones que tiene el usuario, la persona que lo va a trabajar. ¿Y qué conclusiones tomamos de este trabajo? Que los sistemas embebidos son fundamentales en múltiples aplicaciones, que la elección adecuada de la tarjeta o placa nos hace la facilidad de poder interpretar y hacer alguna instrucción o algún diseño. Esta actividad contribuye a fortalecer las competencias de todos los estudiantes, todos. Muchas gracias, tutor y compañero.